Mamá, por favor, no vengas hoy. Acabamos de limpiar la casa y no quiero que huela a comida vieja. Esas palabras aparecieron en la pantalla de mi teléfono a las 10:14 de una mañana de martes, mientras yo ya estaba en el metro de Madrid, línea 6, dirección Cuatro Caminos. Llevaba en mis manos el mismo tupper de plástico con dibujos de conejos que usé durante años para guardarle la comida a Jimena cuando era pequeña. Dentro, lentejas con chorizo que había cocinado desde las 6 de la mañana, removiendo lentamente la cuchara de madera, mientras pensaba en lo mucho que les gustarían a mis nietos. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogando. Leí el mensaje 3 veces, esperando que las palabras cambiaran, que mi vista me hubiera traicionado, que fuera un error del autocorrector. Pero no, ahí estaba, con la frialdad de un aviso de desalojo. Mi propia hija prohibiéndome entrar a su casa porque mi presencia la ensuciaba. No supe qué dolía más, si la naturalidad con la que me rechazaba o el hecho de que ni siquiera se molestara en inventar una excusa más elaborada. Simplemente, yo era un problema, un obstáculo, una mancha en su día perfectamente planeado. Mis piernas comenzaron a temblar de una manera que nunca había experimentado antes. No era nerviosismo. Era como si mi cuerpo entero hubiera recibido una descarga eléctrica. Tuve que bajarme en la siguiente estación, Nuevos Ministerios, y sentarme en una de esas bancas metálicas que siempre están frías, sin importar la temporada. La gente pasaba a mi lado con la prisa característica de las mañanas madrileñas. Ejecutivos con trajes impecables hablando por teléfono sobre reuniones importantes. Estudiantes con mochilas cargadas corriendo hacia sus clases. Madres jóvenes empujando cochecitos mientras revisaban sus móviles. Todos tenían un lugar al que ir, alguien que los esperaba, un propósito que los movía. Yo, en cambio, me había convertido en un estorbo para la única persona que debería valorar mi presencia. El tupper seguía caliente entre mis manos, y el aroma de las lentejas se escapaba por los bordes de la tapa mal cerrada. Era el mismo olor que llenaba nuestra pequeña cocina de la calle Embajadores cuando Jimena era niña, cuando llegaba del colegio con las mejillas sonrosadas por el frío y me abrazaba por la cintura mientras yo cocinaba. «Huele a casa, mamá», me decía entonces, hundiendo su nariz en mi delantal desgastado. Ahora ese mismo olor, el olor de mi amor convertido en comida, era una molestia, una contaminación que había que evitar. Me quedé sentada ahí durante casi una hora, viendo pasar trenes que llevaban pasajeros hacia destinos que yo ya no tenía. La estación se llenaba y se vaciaba en oleadas regulares, pero yo permanecía inmóvil, aferrada a un recipiente de lentejas que se enfriaba lentamente, como mi corazón. Recordé el día que Jimena me enseñó a usar WhatsApp, hace 3 años. «Así podremos hablar más seguido, mamá», me había dicho con esa sonrisa que heredó de mí, pero que ahora parecía reservada para todo el mundo menos para mí. Me explicó pacientemente cómo enviar mensajes, cómo usar los emojis, cómo mandar fotos. «Es muy fácil, verás cómo te gusta», insistía mientras yo trataba de memorizar cada paso. Qué ironía que esa misma tecnología, que se suponía que nos acercaría, fuera ahora el medio elegido para mantenerme alejada. Volví a leer el mensaje, y esta vez me fijé en un detalle que antes había pasado por alto. Lo había enviado exactamente 6 minutos después de que yo le escribiera: «Ya voy para allá, hija. Te llevo comida rica». Eso significaba que había visto mi mensaje, había calculado rápidamente cómo evitar mi visita, y había encontrado la excusa más hiriente posible. El metro siguió funcionando a mi alrededor, indiferente a mi pequeña tragedia personal. Los anuncios de las estaciones resonaban en los altavoces con esa voz metálica que conocía de memoria después de años de usar el transporte público para llegar a casa de Jimena. Próxima estación, República Argentina. Era mi parada habitual para visitarla, la que había memorizado como si fuera una oración. Cuando finalmente me levanté de la banca, mis piernas habían recuperado la estabilidad, pero algo más profundo se había quebrado. Caminé lentamente hacia la salida, cargando no solo el tupper de lentejas,
sino también el peso de una comprensión terrible. Para mi hija, yo me había convertido en alguien de quien había que protegerse. En la calle, el sol de octubre caía sobre Madrid con esa luz dorada que siempre me había parecido hermosa, pero ese día, incluso la belleza me parecía una burla. Me dirigí hacia la parada del autobús que me llevaría de vuelta a mi apartamento en Lavapiés, ese pequeño espacio de 2 habitaciones donde había criado a Jimena y donde ahora vivía sola, rodeada de recuerdos que cada día dolían un poco más. Durante el trayecto de regreso, miré por la ventana los edificios que conocía de memoria, las calles por las que había caminado miles de veces llevando a Jimena al parque, al médico, a comprar helados los domingos. Cada esquina tenía una historia. Cada plaza guardaba un recuerdo de cuando éramos 2 contra el mundo, cuando mi amor era suficiente para llenar todos los vacíos de su infancia. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, calenté las lentejas y me las comí sola, sentada en mi pequeña mesa de la cocina, bajo la luz fluorescente que parpadeaba ligeramente y que llevaba meses prometiéndome que iba a cambiar. Cada cucharada sabía a la tristeza de cocinar para alguien que ya no quiere que cocines para él, y mientras comía, una idea terrible comenzó a formarse en mi mente. Tal vez todo el amor que había dado durante 66 años había sido en vano. Tal vez había malentendido completamente las reglas del juego, y ahora era demasiado tarde para aprender a jugar de otra manera. Jimena nació un 15 de marzo de 1987 en el Hospital Universitario de Salamanca, después de 26 horas de parto. Pesó 3 kilos 200 gramos y tenía los pulmones más fuertes de toda la sala de maternidad. Cuando la enfermera me la puso en brazos por primera vez, envuelta en esa mantita rosa desgastada que usaban en el hospital, pensé que mi vida finalmente tenía sentido. Su padre, Roberto, se quedó conmigo exactamente 3 meses y 11 días. No porque llevara la cuenta, sino porque el día que se fue coincidió con mi cumpleaños número 32. Me despertó esa mañana diciéndome que había encontrado trabajo en Barcelona, que necesitaba empezar de nuevo, que ser padre no era lo suyo. Recogió sus cosas en 2 maletas y se fue sin siquiera cargar a Jimena una última vez. Me quedé sola en nuestro pequeño apartamento de la calle Toro, con una bebé de 3 meses, 400 euros en la cuenta del banco y un corazón que no sabía si latía de miedo o de determinación. Esa misma tarde, mientras Jimena dormía en su cuna de segunda mano, me senté en el suelo de la cocina y lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Después me levanté, me lavé la cara con agua fría y tomé una decisión. Iba a ser la mejor madre del mundo, costara lo que costara. Los primeros años fueron una nebulosa de trabajos de limpieza, noches sin dormir y manos agrietadas por los productos químicos. Limpiaba oficinas en las madrugadas, cuando Jimena dormía, dejándola con la señora Carmen, mi vecina del quinto, que me cobraba solo 20 euros por semana porque entendía lo que era estar sola. Después corría a casa, le daba el desayuno a mi hija, la llevaba a la guardería y me iba a limpiar casas particulares hasta las 6 de la tarde. Mis manos siempre olían a lejía y detergente, sin importar cuánto las lavara. Jimena, cuando era pequeña, solía agarrarlas y besarlas, diciéndome que tenían olor a limpio. Esas palabras me daban fuerzas para seguir cuando las articulaciones me dolían tanto que apenas podía sostener la fregona. Recuerdo vívidamente el día que Jimena cumplió 5 años. Había ahorrado durante meses para comprarle una bicicleta rosa con rueditas que había visto en el escaparate de una tienda en la Plaza Mayor. La dependienta me miró con pena cuando pagué con monedas de 50 céntimos y billetes arrugados de 5 euros. «Para su nieta, ¿verdad?», me preguntó. «Para mi hija», le respondí con orgullo. Esa tarde, en el pequeño parque cerca de casa, le enseñé a montar en bicicleta. Se cayó 7 veces, pero cada vez se levantaba riéndose, con las rodillas raspadas y los ojos brillantes de emoción. «Mira, mamá, ya casi puedo sola», me gritaba mientras pedaleaba con las manos temblorosas aferradas al manillar. Yo corría detrás de ella, jadeando, con las manos extendidas por si se caía, sintiéndome la mujer más rica del mundo. Cuando Jimena tenía 8 años, me dijo que quería aprender piano.
Yo ganaba 600 euros al mes limpiando casas, y las clases costaban 50 euros cada una. Hice números en servilletas de papel durante una semana entera, calculando gastos, eliminando cualquier capricho de mi vida. Dejé de comprar café en el bar de la esquina. Empecé a coser mis propios vestidos con telas que encontraba en los mercadillos, y comencé a trabajar los sábados limpiando un restaurante en el centro. Durante 4 años, Jimena tuvo clases de piano todos los jueves a las 5 de la tarde. Yo me sentaba en el pasillo del conservatorio, en una silla de plástico duro, escuchando las escalas y melodías que salían del aula número 3. Algunas veces me quedaba dormida ahí, agotada después de una semana de trabajo, y me despertaba con el sonido de las notas de Para Elisa, que Jimena tocaba con dedos cada vez más seguros. Nunca me quejé, ni cuando me dolía la espalda por cargar cajas de productos de limpieza, ni cuando tenía que levantarme a las 4 de la madrugada para llegar a tiempo a limpiar las oficinas del centro. Veía los ojos de Jimena iluminarse cada vez que tocaba una pieza nueva, y eso valía cada hora extra de trabajo, cada euro ahorrado, cada sacrificio silencioso. Cuando terminó el bachillerato con notas excelentes, Jimena me abrazó en la puerta del instituto y me susurró al oído: «Gracias por todo, mamá. Cuando sea mayor, te voy a cuidar como tú me has cuidado a mí». Esas palabras se grabaron en mi corazón como una promesa sagrada, como la recompensa a todos los años de esfuerzo y entrega absoluta. La ayudé a pagar la universidad, vendiendo las pocas joyas que me había dejado mi madre, y trabajando turnos dobles los fines de semana. Cuando se graduó en publicidad y marketing, con menciones de honor, yo estaba en primera fila del auditorio, aplaudiendo hasta que me dolieron las manos, con lágrimas de orgullo corriendo por mis mejillas. 2 años después, cuando consiguió su primer trabajo en una agencia de Madrid, Jimena me llamó llorando de alegría. «Lo conseguí, mamá. Por fin tengo un trabajo de verdad». Le ayudé a mudarse, cargando cajas por 3 pisos sin ascensor, organizando su nueva casa como si fuera un tesoro, comprándole el primer refrigerador con mis ahorros porque era importante empezar bien. Pero algo cambió cuando Jimena se casó con Alejandro, un ingeniero con aires de grandeza que la miraba como si fuera un trofeo y me trataba a mí como si fuera parte del mobiliario viejo que había que tolerar. Las visitas se volvieron más espaciadas, las conversaciones más cortas, las sonrisas más forzadas. Cuando nacieron mis nietos, Carlitos y Sofía, pensé que volvería a ser necesaria. Me convertí en la niñera invisible, la que llegaba a las 6 de la mañana y se iba después de las 9 de la noche, sin sueldo, sin descansos, sin reconocimiento. Durante 5 años completos, mi vida giró alrededor de los horarios de Carlitos y Sofía. Me levantaba cada día a las 5:30 de la mañana, preparaba mi café en silencio para no despertar a los vecinos y tomaba el primer metro hacia el barrio de Las Rosas, donde Jimena se había mudado después de casarse. La casa era enorme, con jardín privado y 3 coches en el garaje, pero yo siempre entraba por la puerta trasera, como si fuera parte del servicio doméstico. Alejandro nunca me saludaba directamente. Cuando coincidíamos en la cocina mientras él se preparaba su café de cápsulas caras, me dirigía la palabra a través de Jimena. «Dile a tu madre que los niños no pueden comer azúcar antes de las 10. O, pregúntale si puede quedarse hasta más tarde porque tenemos una cena de trabajo». Como si yo fuera invisible, como si no tuviera oídos o voz propia. Jimena parecía no darse cuenta de estos desplantes, o simplemente había decidido ignorarlos. Cuando yo le comentaba, con mucha delicadeza, que Alejandro me trataba como si fuera una empleada, ella suspiraba y me decía: «Mamá, ya sabes cómo es él. No lo tomes personal, está muy estresado con el trabajo». Siempre había una excusa para justificar su frialdad, siempre una razón por la cual yo debía entender y perdonar. Los niños se convirtieron en mi único refugio en esa casa que nunca me hizo sentir bienvenida. Carlitos, con sus 4 años y su sonrisa desdentada, corría hacia mí cada mañana gritando: «¡Abuela Carmen!» y se colgaba de mis piernas como si fuera un árbol. Sofía, más pequeña y tímida, se acurrucaba en mi regazo durante las siestas de la tarde, chupándose el dedo mientras yo le cantaba las mismas canciones que había cantado a su madre décadas atrás.
Les preparaba el desayuno con la misma dedicación que había puesto en las comidas de Jimena cuando era pequeña. Cortaba las tostadas en formas de estrella, les hacía caritas sonrientes con mermelada, inventaba historias sobre los cereales que bailaban en la leche. Carlitos siempre quería que le contara el cuento de la abuela que cocinaba nubes, una historia que improvisé un día lluvioso y que se convirtió en nuestro ritual matutino. Pero por más amor que pusiera en cada gesto, por más entrega que demostrara día tras día, yo seguía siendo tratada como una extensión de la casa, como un electrodoméstico útil pero prescindible. Jimena llegaba del trabajo a las 7 de la tarde. Me encontraba en la cocina preparando la cena para los niños, y su saludo era siempre el mismo. «Hola, mamá. ¿Todo bien? ¿Han comido?» Nunca preguntaba cómo había pasado yo el día, si me dolía la espalda después de 10 horas cargando niños, si necesitaba algo. Una tarde de diciembre, mientras bañaba a Sofía en la bañera con forma de pato que había comprado yo misma, porque la original era demasiado grande para una niña de 2 años, escuché a Jimena hablando por teléfono con una amiga en el pasillo. «No sabes lo cómodo que es tener a mi madre de niñera», decía riéndose. «No me cuesta nada. Está disponible siempre que la necesito, y los niños la adoran. Es como tener servicio doméstico gratis las 24 horas. Servicio doméstico gratis». Esas palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. Me quedé inmóvil, con las manos enjabonadas sosteniendo a Sofía en el agua tibia, mientras procesaba que mi propia hija me veía exactamente igual que su marido, como mano de obra gratuita. Esa noche, cuando volví a mi apartamento en el último metro, me senté en mi sillón desgastado y lloré como no había llorado desde el día que Roberto me abandonó. Pero estas lágrimas eran diferentes. No lloraba por tristeza, sino por una rabia sorda que comenzaba a crecer en mi estómago. Por primera vez en mi vida, me permití sentir resentimiento hacia mi hija. Los cumpleaños se convirtieron en mi termómetro personal para medir qué tan invisible me había vuelto. El año pasado, cuando cumplí 65 años, pasé todo el día esperando una llamada que nunca llegó. Había comprado una pequeña torta de vainilla en la pastelería de mi barrio, la misma donde solía comprar los dulces para los cumpleaños de Jimena cuando era niña. La puse sobre mi mesa de la cocina y esperé. A las 10 de la mañana, pensé, seguro que me llama después del trabajo. A las 3 de la tarde, debe estar ocupada con los niños. A las 8 de la noche, tal vez se le olvidó, pero se acordará antes de acostarse. A las 11, apagué las velas sin haber pedido ningún deseo, porque ya había perdido la esperanza de que se cumpliera. Al día siguiente, Jimena me envió un mensaje de texto. «Feliz cumpleaños atrasado, mamá. Ayer fue un día loco. Te compenso pronto». Un emoji de corazón. Eso fue toda la compensación que recibí por 65 años de vida. Pero el momento que realmente me abrió los ojos fue cuando Carlitos se enfermó de neumonía el invierno pasado. Jimena me llamó a las 5 de la mañana, histérica. «Mamá, necesito que vengas ya. Carlitos tiene mucha fiebre y no sabemos qué hacer». Llegué en menos de una hora, todavía en pijama y con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. Durante una semana completa, no me moví de esa casa. Dormí en el sofá de la sala. Me turnaba con Jimena para darle las medicinas a Carlitos cada 4 horas. Le ponía paños fríos en la frente cuando la fiebre subía. Le leía cuentos con voz suave para que pudiera dormir. Alejandro desapareció durante esos días, diciendo que no podía contagiarse porque tenía reuniones importantes. Cuando Carlitos finalmente se recuperó y volvió a correr por la casa con su energía habitual, pensé que tal vez ese momento de crisis había servido para que Jimena valorara todo lo que yo hacía por su familia. Me equivoqué. El día que el pediatra dijo que el niño estaba completamente bien, Jimena me abrazó y me dijo, «Gracias, mamá. No sé qué hubiera hecho sin ti». Pero 2 días después, cuando le pregunté si podía tomarme un fin de semana libre porque me sentía agotada, me respondió con fastidio, «¿En serio, mamá? Justo ahora que tenemos esa boda importante el sábado». Esa noche, mirando mi reflejo en el espejo del baño de mi apartamento, vi a una mujer de 66 años que había perdido su identidad en algún punto del camino. Ya no era Carmen, la mujer que había criado sola a una hija, que había trabajado durante décadas para darle todo lo que necesitaba.
Ahora era solo la abuela, la niñera, la que siempre está disponible. Y lo más doloroso de todo era darme cuenta de que Jimena había aprendido a usar mi amor incondicional como un arma contra mí. Sabía que yo nunca le diría que no, que siempre estaría ahí cuando me necesitara, que mi culpa de madre soltera me haría aceptar cualquier trato con tal de mantener su presencia en mi vida. El día de mi cumpleaños número 66 amaneció como cualquier otro martes gris de octubre. Me desperté a las 6 de la mañana, como siempre, con el sonido del despertador que había usado durante los últimos 20 años. Preparé mi café solo, sin azúcar, y me senté en la pequeña mesa de la cocina donde había desayunado sola durante los últimos 5 años, desde que Jimena se mudó a Las Rosas. Había marcado la fecha en el calendario de la pared con un círculo rojo, como si fuera una cita médica importante, no porque esperara una celebración grandiosa, sino porque necesitaba recordarme a mí misma que seguía existiendo, que había llegado a otra vuelta al sol a pesar de todo. A las 9 de la mañana, mi teléfono vibró. El corazón me dio un salto de esperanza. Era un mensaje automático del banco, recordándome que mi pensión había sido depositada. Volví a mirar la pantalla cada 5 minutos durante las siguientes 2 horas, esperando que apareciera el nombre de Jimena. O tal vez una llamada de Carlitos con su vocecita preguntando cuándo iba a ir a verlos. Para las 12 del mediodía, decidí salir a comprar una torta. No una grande, solo una individual de esas que venden en la panadería de Doña Esperanza, en la esquina de mi edificio. Elegí una de vainilla con merengue, la misma que había comprado para todos los cumpleaños de Jimena, cuando vivíamos juntas en nuestro pequeño apartamento de la calle Toro. ¿Celebrando algo especial?, me preguntó Doña Esperanza mientras envolvía la torta en papel celofán rosado. Mi cumpleaños, le respondí, tratando de que mi voz sonara alegre. ¡Felicidades! ¿Viene la familia a visitarla?, continuó con esa curiosidad amable de las personas mayores que entienden la importancia de las ocasiones especiales. Supongo que sí, mentí, pagando los 4,50 € que costaba mi pequeña celebración. Volví a casa y puse la torta sobre la mesa, junto a una servilleta de papel y un tenedor. Busqué en el cajón de la cocina hasta encontrar una vela solitaria, de esas que quedan de cumpleaños anteriores, medio derretida, pero todavía funcional. La clavé en el centro de la torta y me senté a esperar. Esperé durante 2 horas, viendo la vela sin encender, imaginando que en cualquier momento sonaría el timbre y aparecerían Jimena, Alejandro y los niños con globos y regalos, disculpándose por llegar tarde y llenando mi pequeño apartamento con risas y abrazos. Pero el timbre nunca sonó. A las 3 de la tarde, encendí la vela y canté «Cumpleaños feliz» en voz baja, casi susurrando, porque me daba vergüenza que los vecinos me escucharan cantándome a mí misma. Cerré los ojos para pedir un deseo, pero mi mente se quedó en blanco. No sabía qué desear, porque lo único que quería era algo que no se puede pedir, que mi hija me amara del mismo modo que yo la amaba a ella. Soplé la vela y comí la torta en silencio, cada bocado sabiendo a soledad. El merengue, que siempre había sido mi parte favorita, me supo a cartón. Guardé la mitad en el refrigerador, pensando que tal vez al día siguiente tendría mejor sabor, aunque sabía que era mentira. Esa noche, mientras veía la televisión en mi sillón desgastado, escuché voces en el pasillo. Era la familia del apartamento de al lado, celebrando el cumpleaños de su abuela de 80 años. A través de las paredes delgadas del edificio, podía escuchar las risas de los nietos, el sonido de los platos chocando, la música alegre que acompañaba su celebración. Me quedé despierta hasta muy tarde, no por insomnio, sino porque esos sonidos de felicidad familiar me hacían sentir menos sola. Al día siguiente, cuando llegué a casa de Jimena para cuidar a los niños, Carlitos corrió hacia mí como siempre. Pero antes de que pudiera cargarla, Jimena le gritó desde la cocina. «Carlitos, no corras, acabamos de trapear». El niño se detuvo en seco, confundido, mirándome con esos ojos grandes que se parecían tanto a los de su madre cuando era pequeña. «Hola, mamá», me saludó Jimena sin levantar la vista del teléfono que revisaba mientras tomaba su café matutino. Llevaba puesta una blusa nueva,
de esas que cuestan más de lo que yo gasto en comida durante un mes. Y tenía las uñas recién hechas con un esmalte que brillaba bajo la luz de la cocina. Esperé que recordara, que se disculpara, que me dijera algo sobre el día anterior. Pero nada. Simplemente me entregó una lista escrita a mano con las actividades de los niños. Carlitos tiene dentista a las 4. Sofía necesita que le des la medicina para la tos cada 6 horas. Y hoy llega la señora de la limpieza a las 2, así que manténlos alejados de la sala. La señora de la limpieza. Una mujer a la que le pagaban por hacer lo que yo hacía gratis todos los días. Mantener esa casa funcionando. La diferencia era que ella recibía respeto, un salario, y se iba a su casa al final del día con la dignidad intacta. Esa tarde, mientras Carlitos dormía la siesta y Sofía jugaba con sus muñecas en el suelo de la sala, me senté en el sofá beige que Jimena había comprado el año pasado, el mismo donde yo no podía sentarme cuando llevaba ropa que pudiera mancharlo. Miré a mi alrededor. Las fotos enmarcadas en las repisas mostraban a la familia perfecta de Jimena, pero yo no aparecía en ninguna de ellas. En la mesa del centro había álbumes de fotos profesionales de los niños. Esas sesiones caras que Jimena programaba cada 6 meses para documentar su crecimiento. Abrí uno de ellos, esperando encontrar al menos una foto donde yo apareciera con mis nietos. Pero página tras página, solo veía a Jimena, Alejandro, Carlitos y Sofía posando en jardines perfectos, con sonrisas perfectas, en composiciones perfectas donde no había lugar para una abuela de 66 años con arrugas y manos manchadas por años de trabajo. Fue entonces cuando encontré algo que me partió el corazón en pedazos microscópicos. En una de las últimas páginas del álbum, había una foto de la última Navidad. Toda la familia estaba reunida alrededor del árbol, abriendo regalos, riéndose. Yo estaba en la foto, pero me habían recortado, literalmente. Podía ver la mitad de mi brazo en el borde de la imagen, como si fuera un error fotográfico que había que eliminar. Cerré el álbum con manos temblorosas y lo puse exactamente donde lo había encontrado. Sofía me miró desde el suelo y me preguntó con su vocecita de 3 años: «¿Por qué lloras, abuela Carmen?» «No estoy llorando, mi amor», le mentí, secándome rápidamente las lágrimas con la manga de mi suéter. Solo me entró algo en el ojo. Esa noche, cuando Jimena regresó del trabajo y yo me preparaba para irme, le pregunté con la voz más casual que pude: «Hija, ¿te acordaste de que ayer fue mi cumpleaños?» Se detuvo en medio de la cocina, con una expresión de pánico genuino en el rostro. ¿Ayer? ¿En serio? Ay, mamá, perdón. Tuve un día horrible en la oficina. Una presentación que salió mal y... No pasa nada, la interrumpí, porque conocía el guión de memoria. Siempre había una excusa. Siempre había algo más importante que mi existencia. Solo preguntaba: «Te compenso el fin de semana», me prometió, dándome un abrazo rápido que olía a perfume caro y culpa barata. «Hacemos algo especial, ¿sí?» Pero el fin de semana llegó y se fue, y la compensación nunca se materializó. Como siempre, como todo en mi relación con Jimena. Promesas que se evaporaban en el aire como el humo, palabras bonitas que no se traducían en acciones reales. Fue esa noche, caminando hacia la estación del metro después de otro día de ser invisible en la casa de mi hija, cuando algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue una epifanía dramática, sino más bien como el sonido de algo muy pequeño que se quiebra en silencio, como una rama seca que se parte sin que nadie la escuche caer. Por primera vez en mi vida, me permití pensar una frase que había estado enterrada en lo más profundo de mi mente durante años. Tal vez yo merezco algo mejor que esto. El mensaje que recibí esa mañana de martes no fue solo el detonante de mi despertar, sino la confirmación de algo que había estado negando durante meses. Después de leerlo por 4ª vez en el metro, guardé el teléfono en mi bolso y tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. No iba a volver a casa de Jimena ese día. Por primera vez en 5 años, iba a faltar a mi trabajo de niñera invisible. Me bajé en la estación de ópera y caminé sin rumbo por el Madrid de los turistas, ese que nunca había tenido tiempo de conocer porque siempre estaba corriendo entre mi casa y la de mi hija. Entré al Palacio Real como una extraña en mi propia ciudad.
pagando los 14 euros de la entrada con la sensación de estar cometiendo una travesura. Era miércoles por la mañana, y el palacio estaba lleno de grupos de jubilados extranjeros que tomaban fotos y hablaban en idiomas que no entendía. Mientras caminaba por los salones dorados, rodeada de espejos gigantescos y cuadros de reyes muertos hace siglos, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Jimena me estaba llamando. Lo saqué del bolso, miré su nombre en la pantalla, y por primera vez en mi vida adulta, rechacé su llamada. 5 minutos después, otro timbre. Esta vez, un mensaje de voz. Mamá, ¿dónde estás? Los niños te están esperando. Tengo una reunión importante y necesito irme ya. Llámame urgente. Su voz sonaba irritada, como si mi ausencia fuera una inconveniencia personal dirigida específicamente a arruinar su día. No la llamé. En cambio, seguí caminando por las salas del palacio, imaginando cómo habría sido vivir en una época donde las mujeres como yo simplemente no existían, donde el servicio doméstico era invisible por diseño y no por negligencia familiar. Al menos esas mujeres recibían un salario por su invisibilidad. A las 2 de la tarde, mi teléfono había registrado 12 llamadas perdidas y 8 mensajes de WhatsApp, cada uno más desesperado que el anterior. «Mamá, contesta por favor. ¿Te pasó algo? Estoy muy preocupada. Los niños están preguntando por ti». Fue ese último mensaje el que más me dolió, porque sabía que era mentira. Los niños estaban acostumbrados a verme aparecer como por arte de magia cada mañana, pero Jimena nunca les había explicado quién era yo más allá de la abuela que cuida. Decidí almorzar sola en un restaurante pequeño cerca de la Plaza de Oriente, uno de esos lugares con manteles a cuadros rojos y camareros mayores que me recordaron a mi padre. Pedí paella para una persona, algo que nunca había hecho porque siempre comía sobras de lo que cocinaba para otros. Y me tomé una copa de vino tinto a las 3 de la tarde porque nadie me estaba esperando en casa. El camarero, un hombre de unos 70 años con manos de trabajador y sonrisa amable, se acercó a mi mesa cuando terminé de comer. «¿Está todo bien, señora?» La veo un poco pensativa. Le sonreí, sorprendida de que alguien me viera. Realmente me viera, después de meses de sentirme invisible. «Estoy teniendo un día diferente», le respondí. «Esos son los mejores días», me dijo guiñándome un ojo. A mi edad, uno aprecia las sorpresas. Cuando finalmente llegué a mi apartamento esa noche, eran las 9:30. Jimena estaba sentada en las escaleras del edificio, esperándome. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido, y por primera vez en años parecía vulnerable, como la niña pequeña que solía venir corriendo a mis brazos cuando se lastimaba en el parque. «Mamá, me asustaste muchísimo», me dijo levantándose y abrazándome con una fuerza que no había sentido desde que era adolescente. «Pensé que te había pasado algo terrible. Fui a tu casa, llamé a los hospitales. Incluso pasé por el mercado donde compras para ver si te habían visto». Por un momento, mi corazón se ablandó. Tal vez este susto le había hecho darse cuenta de lo que significaba para ella, de cuánto me necesitaba realmente. Pero entonces siguió hablando. Tuve que cancelar 3 reuniones importantes. Alejandro tuvo que salir temprano del trabajo para recoger a los niños del colegio. Fue un caos total. Ahí estaba otra vez. Su preocupación no era por mí, sino por la inconveniencia que mi ausencia había causado en su vida perfectamente organizada. No me preguntó por qué había desaparecido. No se disculpó por el mensaje hiriente de la mañana. Solo me estaba reclamando por haber alterado su rutina. «Jimena», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «necesitamos hablar». Subimos a mi apartamento en silencio, y por primera vez en años, ella se sentó en mi sofá como una invitada, no como alguien que tenía derecho a estar ahí. «¿Por qué me escribiste eso esta mañana?», le pregunté directamente, sin rodeos, sin la suavidad maternal que siempre usaba para evitar conflictos. «¿Por qué mi comida es una molestia? ¿Por qué mi presencia ensucia tu casa?». Jimena se removió incómoda en el sofá, como si fuera una niña regañada. «Mamá, no fue eso lo que quise decir. Es solo que tenías que entender. Alejandro invitó a unos clientes importantes a comer el domingo, y ya sabes cómo es él con la limpieza.
No quería que hubiera olores raros en la casa. ¿Olores raros? Repetí. Jimena, yo cocino la misma comida que te encantaba cuando eras niña, la misma que pedías cuando estabas enferma, la que hacía que dijeras que nuestra casa olía a hogar. Las cosas cambian, mamá, me respondió con un suspiro de exasperación, como si yo fuera demasiado mayor para entender conceptos básicos. Ahora tenemos un estilo de vida diferente. No puedes aparecer con toppers de comida casera cuando hay gente importante en casa. No da buena imagen. ¿No doy buena imagen? Pregunté, sintiendo como si me hubieran abofeteado. ¿Yo, tu madre, no doy buena imagen? No es personal, dijo rápidamente, pero sus palabras eran como cuchillos. Es solo que... Bueno, tú eres de otra generación. Alejandro y yo nos movemos en círculos donde la presentación importa mucho. Sus clientes esperan un cierto nivel de... sofisticación. Me quedé callada durante varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Mi propia hija, la niña a la que había criado sola, trabajando dobles turnos y sacrificando cada comodidad personal, me estaba diciendo que yo era una vergüenza social, que mi presencia, mi comida, mi amor expresado en forma de lentejas caseras, era incompatible con su nuevo estatus. ¿Sabes qué, Jimena? Le dije finalmente, levantándome del sofá. Tienes razón, las cosas han cambiado. Y tal vez es hora de que cambien un poco más. ¿Qué quieres decir? Me preguntó. Y por primera vez en la conversación, detecté un toque de preocupación real en su voz. Quiero decir que tal vez sea hora de que busques una niñera de verdad. Alguien que cobre por sus servicios, que tenga horarios establecidos, que no llegue con toppers de comida casera que puedan avergonzarte delante de tus clientes importantes. La cara de Jimena se puso pálida. Mamá, no seas dramática. Sabes que los niños te adoran. Sabes que eres insustituible. No. Le respondí con una claridad que me asombró. Soy conveniente. Soy gratis. Soy invisible cuando necesitas que lo sea. Y disponible cuando me necesitas. Pero no soy insustituible, Jimena. Soy reemplazable. Y creo que ambas hemos llegado al momento de reemplazarme. Esa noche, después de que Jimena se fuera llorando y prometiendo que íbamos a arreglar las cosas, me senté en mi cocina con una taza de té y tomé la primera decisión completamente egoísta de mi vida adulta. No iba a volver a cuidar a mis nietos gratis. No iba a volver a ser la abuela invisible que aparecía cuando convenía y desaparecía cuando estorbaba. Por primera vez en décadas, iba a pensar en lo que yo quería, en lo que yo necesitaba, en lo que yo merecía. Y lo primero que merecía era respeto. La llamada llegó 3 días después, un sábado por la mañana mientras yo tomaba mi café y leía tranquilamente el periódico en mi pequeña mesa de la cocina. Era Alejandro, no Jimena. Su voz sonaba tensa, controlada, con esa frialdad profesional que usaba cuando hablaba de negocios. Carmen, necesitamos hablar, me dijo sin preámbulos, sin siquiera un saludo. Jimena está muy alterada por lo que pasó el otro día. Los niños están preguntando por ti, y francamente, esta situación se está saliendo de control. Buenos días, Alejandro, le respondí deliberadamente, remarcando la cortesía que él había omitido. ¿En qué puedo ayudarte? Mira, sé que Jimena tal vez no se expresó de la mejor manera. Continuó, como si estuviera negociando un contrato problemático. Pero estás exagerando las cosas. Los niños necesitan estabilidad, y tú desapareciendo así, sin avisar, los está confundiendo mucho. Me quedé callada, esperando a que llegara al punto real de su llamada. Alejandro no era de los que llamaba para mediar en conflictos familiares por pura bondad. Tenía una agenda. Además, siguió. Y ahí estaba. El lunes tenemos una presentación muy importante con inversores japoneses. Jimena necesita concentrarse y no puede hacerlo si tiene que preocuparse por encontrar niñera a último momento. Esas cosas cuestan una fortuna, Carmen. Estamos hablando de 15 euros la hora, más extras por fin de semana. Ahí estaba la verdad desnuda. No me llamaba porque los niños me extrañaran, o porque Jimena hubiera reflexionado sobre sus palabras hirientes. Me llamaba porque mi ausencia les estaba costando dinero. Dinero que preferían gastar en sus cenas caras, en la ropa de marca de Jimena, en el segundo coche que acababan de comprar. Entiendo.
le dije con una calma que me sorprendió. 15 euros la hora me parece un precio justo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si necesitan una niñera que cueste 15 euros la hora, yo estoy disponible. Son 50 horas por semana, aproximadamente. 750 euros semanales. 3.000 euros al mes. Pagaderos por adelantado. Carmen, no puedes hablar en serio, dijo Alejandro. Y por primera vez en 5 años, su voz perdió esa seguridad arrogante. Eres la abuela. Es tu obligación ayudar con los niños. ¿Mi obligación? Repetí la palabra lentamente, saboreándola. ¿Basada en qué exactamente? ¿En que soy mujer? ¿En que soy mayor? ¿En que una vez tuve la mala suerte de criar a una hija que ahora se avergüenza de mi comida casera? No distorsiones las cosas, replicó, pero su voz sonaba defensiva. Jimena no se avergüenza de ti. Solo quiere un ambiente más profesional cuando recibe clientes. Entonces necesita empleados profesionales, le respondí. Y los empleados profesionales cobran por sus servicios. Como acabas de explicarme muy claramente, 15 euros la hora es el precio del mercado. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, y por primera vez en años me sentí poderosa. Durante décadas había confundido el amor maternal con la autoanulación, pero esa mañana descubrí que podía amar a mi hija sin permitir que me pisoteara. 1 hora después, Jimena llegó a mi apartamento sin avisar. Entró usando la llave que le había dado años atrás, gritando mi nombre desde la puerta como si fuera una adolescente enfadada. «Mamá, ¿qué le dijiste a Alejandro? Está furioso». La encontré en mi sala, paseándose como una leona enjaulada, con el pelo revuelto y los ojos brillantes de lágrimas de rabia. Llevaba puesta la ropa de hacer ejercicio que costaba más que mi gasto mensual en comida, y sus zapatos deportivos de marca dejaban marcas en mi piso de linóleo barato. Le dije que si necesita una niñera profesional, puede contratarme como niñera profesional. Le respondí sentándome tranquilamente en mi sillón, a precio de mercado, como él mismo especificó. «No puedes cobrarme por cuidar a tus propios nietos», gritó, y su voz se quebró en la última palabra. «Eres su abuela. Se supone que lo haces por amor». ¿Por amor? La miré directamente a los ojos. «Jimena, ¿cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento, si me duele algo, si necesito ayuda con algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu madre y no como a tu empleada doméstica?» Se detuvo en medio de la sala, como si mis preguntas la hubieran golpeado físicamente. Eso es diferente. Sabes que te quiero, mamá. Sabes que eres importante para nosotros. ¿Importante? Me levanté del sillón y caminé hacia la cocina, donde tenía las fotos familiares pegadas en el refrigerador. ¿Te acuerdas de esto?, le dije, señalando una foto de su última Navidad familiar. Es la misma foto que tienen enmarcada en su sala, excepto que en la de ustedes yo estoy recortada. La cara de Jimena se puso roja. Eso fue un error del fotógrafo. La foto salió mal enmarcada. No, Jimena, le dije con tristeza. No fue un error, fue una decisión consciente. Soy lo suficientemente buena para cuidar a tus hijos gratis 12 horas al día, pero no lo suficientemente presentable para aparecer en tus fotos familiares. Se sentó pesadamente en mi sofá, con las manos cubriéndose la cara. No es eso, mamá. Es que es complicado. Alejandro tiene imagen que mantener, y a veces tu madre es una vergüenza. Terminé la frase por ella. A veces mi ropa de segunda mano y mis manos gastadas por el trabajo no encajan con su círculo social de gente importante. No digas eso, sollozó, pero no me contradijo. No pudo contradecirme porque sabía que era verdad. Mira, Jimena. Me senté a su lado y le tomé las manos, esas manos suaves que nunca habían conocido el trabajo físico real. Yo te crié sola, trabajando en lo que podía para darte todo lo que necesitabas. Nunca te pedí nada a cambio porque era mi trabajo como madre. Pero ya no eres una niña. Eres una mujer adulta con tu propia familia, y si quieres mis servicios como niñera, vas a pagarme como a cualquier otra niñera. Pero somos familia, murmuró entre lágrimas.
Exactamente, le respondí. Somos familia. Y en una familia, todos se respetan mutuamente. Todos contribuyen de alguna manera. Todos importan por igual. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí respetada en tu casa, Jimena? ¿Cuándo fue la última vez que sentí que importaba para ti como persona, no solo como servicio gratuito? Se quedó callada durante varios minutos, llorando en silencio. Finalmente, levantó la cabeza y me miró con esos ojos que habían sido mi debilidad durante 35 años. No tenemos 3.000 euros al mes para pagarte, mamá, admitió con voz pequeña. Con la hipoteca, el colegio privado de los niños, los 2 coches, apenas llegamos a fin de mes. Entonces tal vez sea hora de reevaluar sus prioridades, le dije suavemente. Tal vez los niños no necesitan un colegio que cuesta más que mi pensión anual. Tal vez no necesitan 2 coches de lujo. Tal vez necesitan algo más simple pero más auténtico. No entiendes, me dijo, y su voz volvió a endurecerse. No puedes pedirme que baje mi nivel de vida. No después de todo lo que trabajé para llegar donde estoy. ¿Y qué hay de todo lo que trabajé yo para que tú pudieras llegar donde estás? Le pregunté. ¿Eso no cuenta para nada? Se levantó del sofá, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Esto es una locura, mamá. Estás destruyendo nuestra familia por dinero. No, Jimena. Le respondí mientras la acompañaba hasta la puerta. Estoy tratando de salvar lo que queda de mi dignidad. Y tal vez, si tienes suerte, estoy tratando de enseñarte que el amor real no es gratis. El amor real se nutre con respeto, consideración y reciprocidad. Cuando cerré la puerta detrás de ella, me apoyé contra la madera y sonreí por primera vez en semanas. Por primera vez en mi vida, había defendido mi propio valor, y se sentía como despertar después de un sueño muy largo y muy triste. Los siguientes 2 días pasaron en un silencio absoluto. Ni llamadas, ni mensajes, ni apariciones dramáticas en mi puerta. Era como si hubiera dejado de existir para mi propia hija, y por primera vez en años, ese silencio no me dolía. Me dolía la razón por la que había llegado a ese punto, pero el silencio en sí mismo se había convertido en un regalo inesperado. El miércoles por la mañana, mientras regaba las plantas del pequeño balcón de mi apartamento, escuché una vocecita familiar en el pasillo. ¿Abuela Carmen vive aquí?, preguntaba Carlitos con esa claridad cristalina que tienen los niños de 5 años. Mi corazón se aceleró. Corrí hacia la puerta y la abrí antes de que pudieran tocar el timbre. Ahí estaban mis 2 nietos, de la mano de una mujer joven que no conocía. Carlitos llevaba puesto su uniforme del colegio, con la corbata torcida y los zapatos sin atar. Sofía tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando, y cargaba su peluche favorito, un conejo rosa que yo le había regalado el año pasado. ¿Es usted Carmen Ruiz?, me preguntó la mujer joven con acento extranjero, posiblemente rumano o búlgaro. Soy Joana, la nueva niñera de los niños. La señora Jimena me pidió que la trajera aquí porque han estado muy tristes. No quieren comer, no quieren jugar, solo preguntan por su abuela Carmen. Carlitos se soltó de la mano de Joana y corrió hacia mí, abrazándose a mis piernas con esa fuerza desesperada de los niños que no entienden por qué los adultos desaparecen de sus vidas sin explicación. Abuela, ¿por qué no vienes a casa? ¿Estás enojada conmigo?, me preguntó con la voz quebrada. Me agaché para quedar a su altura y lo abracé, respirando ese olor infantil a champú de manzana y galletas que siempre había sido mi calmante natural. No, mi amor. No estoy enojada contigo. No estoy enojada con ninguno de ustedes dos. Los abuela Carmen los quiere muchísimo. Sofía se acercó tímidamente, todavía aferrada a su conejo. Mami dice que estás muy ocupada, murmuró con su vocecita de 3 años. Pero Carlitos dice que las abuelas nunca están muy ocupadas para sus nietos. Esas palabras me atravesaron como flechas. Jimena les había mentido, por supuesto. Era más fácil decirles que su abuela estaba ocupada que explicarles que su madre había decidido que mi amor tenía un precio que no estaba dispuesta a pagar. Invité a los niños a pasar, y Joana me explicó la situación mientras Carlitos y Sofía se instalaban en mi sofá, como si fuera el lugar más natural del mundo. Señora Carmen, la verdad es que esos niños están muy mal.
me dijo en voz baja, para que no pudieran escucharnos. Yo trabajo de niñera hace 5 años. He visto muchas familias, pero nunca vi niños tan apegados a su abuela. Preguntan por usted todo el día. Carlitos no quiere que nadie más le prepare el desayuno. Dice que nadie hace las tostadas en forma de estrella como usted. Y Sofía llora cada noche pidiendo que venga a contarle el cuento de la abuela que cocinaba nubes. Mi corazón se partió en pedazos. Mis nietos estaban sufriendo por una guerra que no era suya, víctimas de la incapacidad de su madre para valorar lo que tenía hasta que lo perdía. ¿Y los padres?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Joana suspiró. El señor Alejandro trabaja todo el día. Llega muy tarde. Y la señora Jimena, ella está siempre al teléfono, siempre estresada. Ayer gritó a Carlitos porque derramó leche en la mesa, y el niño me preguntó por qué su mamá nunca le gritaba cuando usted estaba ahí. Pasé las siguientes 2 horas con mis nietos, jugando en el suelo de mi sala, leyéndoles cuentos con voces divertidas, preparándoles un almuerzo sencillo que devoraron como si fuera el mejor banquete del mundo. Por un momento, me permití fingir que nada había cambiado, que todavía era su abuela disponible las 24 horas, que mi amor seguía siendo suficiente para arreglar cualquier problema. Pero cuando llegó la hora de que Joana se los llevara de vuelta, Carlitos se aferró a mi cuello y comenzó a llorar de esa manera inconsolable que solo los niños pequeños pueden llorar. No quiero irme, abuela Carmen. Quiero quedarme contigo. En casa nadie me abraza como tú me abrazas. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para desprenderlo suavemente de mi cuello y entregárselo a Joana. Tienes que irte, mi amor, le dije tratando de mantener la voz firme. Pero la abuela Carmen siempre va a estar aquí cuando me necesites. ¿Prometes?, me preguntó con esos ojos grandes llenos de lágrimas que se parecían tanto a los de Jimena cuando era pequeña. Prometo, le respondí, aunque no tenía idea de cómo iba a cumplir esa promesa. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi cama, pensando en las caras tristes de mis nietos, en las palabras de Joana, en la sonrisa forzada de Sofía cuando se despidió. ¿Había sido muy dura con Jimena? ¿Estaba castigando a mis nietos por los errores de su madre? A las 3 de la madrugada, me levanté y me senté en mi mesa de la cocina con una libreta vieja y un bolígrafo. Escribí una carta que nunca pensé que escribiría. Jimena, después de la visita de los niños hoy, entiendo que tal vez fui demasiado drástica. No quiero que Carlitos y Sofía sufran por nuestros problemas de adultos. Estoy dispuesta a renegociar, pero bajo nuevas condiciones que nos permitan a todas mantener nuestra dignidad. Escribí durante 1 hora, borrando y reescribiendo, tratando de encontrar las palabras exactas que me permitieran estar cerca de mis nietos sin sacrificar el respeto por mí misma que había tardado 66 años en encontrar. Al día siguiente, antes de que pudiera enviar la carta, recibí una llamada que cambiaría todo. Era de Beatriz, una antigua compañera de trabajo de mis tiempos limpiando oficinas, con quien había mantenido una amistad esporádica durante los últimos años. Carmen, espero que no te moleste que te llame, me dijo con voz emocionada. Pero acabo de ver algo en Facebook que me dejó helada. ¿Has visto lo que publicó tu hija? Mi estómago se hundió. Yo no tenía Facebook, nunca había entendido las redes sociales, pero Beatriz me contó lo que había encontrado. Jimena había publicado una foto de Joana con los niños en el parque, con un texto que decía, tan agradecida de haber encontrado a nuestra nueva niñera. Los niños la adoran, y es tan profesional y responsable. A veces los cambios son exactamente lo que una familia necesita para crecer. Blessed Mama, New Family, Moving Forward. Beatriz me leyó cada palabra lentamente, y con cada frase sentí como si me estuvieran borrando de la historia de mi propia familia. No solo me había reemplazado sin ceremonias, sino que lo estaba celebrando públicamente, presentando mi ausencia como una mejora en sus vidas. «Carmen, ¿estás ahí?», preguntó Beatriz después de un largo silencio. «Sí», respondí con una voz que no reconocí como mía. «Estoy aquí». Pero mentía. En realidad, había dejado de estar en cualquier parte que importara. Mi propia hija me había borrado de su vida tan completamente que ya estaba celebrando mi reemplazo en las redes sociales, como si yo hubiera sido un electrodoméstico viejo que finalmente había decidido actualizar.
Esa tarde, rompí la carta que había escrito durante la madrugada y tomé una decisión diferente. Si Jimena quería jugar el juego de la indiferencia pública, yo le iba a enseñar qué era realmente estar sin su madre. Pero esta vez, iba a hacerlo en mis propios términos, con mi propia dignidad intacta. Por primera vez en mi vida, iba a pensar en mí misma antes que en mi hija. Y por primera vez en décadas, esa idea no me llenaba de culpa, sino de una extraña sensación de libertad. La primera decisión que tomé fue cancelar mi cuenta del banco donde había mantenido mis ahorros durante los últimos 15 años. No porque fuera una cantidad impresionante, sino porque era mía, completamente mía. Y por primera vez en décadas, nadie iba a tener opinión sobre cómo la gastaba. Durante años, Jimena había revisado mis estados de cuenta cuando me ayudaba con mis impuestos, siempre con comentarios sobre mis gastos. Mamá, ¿por qué necesitas gastar tanto en medicamentos? Hay genéricos más baratos. O, no entiendo por qué sigues comprando en esa carnicería tan cara del barrio. Como si cada euro que gastaba en mi propio bienestar fuera un euro robado a sus futuros planes. El empleado del banco, un joven de unos 30 años con traje impecable, me miró con curiosidad cuando pedí cerrar la cuenta y retirar todo en efectivo. ¿Está segura, señora Ruiz? Son casi 23,000 euros. Podrían invertirse mejor, o al menos mantenerse en una cuenta de ahorros con mejor rendimiento. Estoy completamente segura. Le respondí con una firmeza que me sorprendió. Quiero el dinero en billetes de 50 euros, por favor. 23,000 euros. Era mi patrimonio completo. La herencia de mis padres, años de pensión ahorrada euro por euro, algunos trabajos extra de costura que había hecho en secreto durante las noches cuando Jimena pensaba que yo solo veía televisión. Era una fortuna para alguien como yo, pero también era mi independencia hecha realidad. Esa tarde, con los billetes bien guardados en mi bolso viejo de cuero negro, tomé el metro hacia el centro de Madrid y entré en una agencia inmobiliaria que había visto anunciada en el periódico. Busco algo pequeño, le dije a la agente, una mujer eficiente de mediana edad que me recibió con la sonrisa profesional reservada para clientes modestos. Un apartamento de una habitación, tal vez en las afueras, algo que pueda pagar al contado. Sus ojos se iluminaron cuando mencioné el pago al contado. De repente, dejé de ser una anciana molesta para convertirme en una clienta seria. Tengo exactamente lo que necesita, me dijo, y comenzó a mostrarme fotos en su computadora. Es un apartamento en Alcalá de Henares completamente renovado, cerca del tren de cercanías. 21,000 euros, listo para escriturar. El apartamento era perfecto en su simplicidad. Una habitación luminosa, una cocina pequeña pero funcional, un baño moderno, y lo más importante, un pequeño balcón que daba a un parque donde otros jubilados paseaban a sus perros y se sentaban en bancos a leer el periódico. Era un lugar donde podría ser invisible por elección, no por imposición. Me lo quedo, le dije sin siquiera verlo en persona, y la agente parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien. ¿No quiere visitarlo primero? ¿Hablar con alguien de su familia? Es una decisión importante. Es mi dinero y mi decisión, le respondí. Prepare los papeles. Firmé la escritura 3 días después, un viernes por la tarde, en una notaría que olía a papel viejo y café fuerte. Por primera vez en mi vida, mi nombre aparecía solo en un documento de propiedad, no como esposa de alguien, no como madre de alguien, simplemente como Carmen Ruiz, propietaria de un pequeño pedazo del mundo que nadie podía quitarme. Mientras esperaba que procesaran la documentación final, decidí hacer algo que llevaba posponiendo durante meses: visitar a mi médico de cabecera. El doctor Herrera me conocía desde hacía 20 años. Había visto todos mis achaques y dolores, y siempre me hablaba con esa mezcla de profesionalismo y cariño paternal que me tranquilizaba. «Carmen, me alegra verla», me dijo cuando entré a su consulta. «Han pasado meses desde su última revisión. ¿Cómo se siente?» «Diferente», le respondí honestamente, como si hubiera despertado después de un sueño muy largo. «Pero también cansada, doctor. Muy cansada». Después de revisarme y hacerme algunos análisis básicos, el doctor Herrera se sentó frente a mí con esa expresión seria que adoptaba cuando tenía que dar noticias importantes. «Carmen,
Físicamente está bien para su edad. Un poco de artritis, la presión ligeramente alta, nada alarmante. Pero me preocupa otra cosa. ¿Qué cosa? Usted parece liberada, pero también agotada emocionalmente. ¿Ha estado pasando por algún estrés particular últimamente? Le conté todo. No había planeado hacerlo, pero las palabras salieron solas. El mensaje hiriente de Jimena. Años de sentirme invisible. La decisión de cobrar por mis servicios. La ruptura familiar. La compra del apartamento. El doctor Herrera escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. ¿Sabe qué pienso, Carmen?, me dijo cuando terminé. Pienso que acaba de hacer algo muy valiente. Establecer límites a los 66 años no es fácil, especialmente con los hijos. Pero también pienso que necesita cuidarse. El estrés emocional afecta el cuerpo más de lo que pensamos. Me recetó unas vitaminas y me dio algo que no esperaba. Una referencia a un grupo de apoyo para mujeres mayores que se reunía todos los martes en un centro comunitario cerca de mi nuevo barrio. No es terapia formal, me explicó. Son mujeres de su edad que se juntan a hablar, a compartir experiencias. Muchas han pasado por situaciones similares con sus familias. Tal vez le haga bien conocer gente nueva. Esa noche, en mi apartamento vacío de lavapiés, empaqué mis pocas pertenencias en cajas de cartón que había pedido en el supermercado. No tenía mucho que llevar. Ropa, algunos libros, las fotos que Jimena no había querido, utensilios de cocina básicos. Todo cabía en el maletero de un taxi. El sábado por la mañana me mudé a mi nueva vida. El apartamento de Alcalá de Henares era todo lo que había esperado. Pequeño, limpio, luminoso y completamente mío. Coloqué mis pocas fotos en la mesita de la sala. Organicé mi ropa en el armario empotrado. Y por primera vez en décadas, preparé una comida solo para mí, sin calcular porciones para otras personas. Esa tarde, mientras tomaba un té en mi nuevo balcón, observando a las familias jóvenes que jugaban en el parque de enfrente, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Carmen Ruiz?, preguntó una voz femenina desconocida. Habla Marisol, del grupo de apoyo del doctor Herrera. Me dijo que tal vez le interesaría acompañarnos el próximo martes. ¿Le gustaría que charláramos un poco antes? Marisol tenía 72 años. Había criado 4 hijos sola después de enviudar joven, y había pasado por una experiencia similar con uno de sus hijos hacía 3 años. Al principio pensé que me iba a morir de la tristeza. Me contó por teléfono, pero después descubrí algo maravilloso. Cuando dejas de vivir para otros, empiezas a vivir para ti misma. Y eso, querida Carmen, es un regalo que nos damos muy pocas mujeres de nuestra generación. Hablamos durante 1 hora, y cuando colgamos, me di cuenta de que había sonreído más durante esa conversación que en los últimos 6 meses. Había alguien ahí afuera que entendía exactamente lo que estaba sintiendo. Alguien que había sobrevivido al proceso de reconstruirse después de décadas de autoanulación. Esa noche, en mi cama nueva, en mi apartamento nuevo, en mi vida nueva, dormí profundamente por primera vez en meses. No me desperté preguntándome si Jimena me necesitaría al día siguiente. No planifiqué mentalmente las comidas de mis nietos. No revisé mi teléfono esperando mensajes que nunca llegaban. Por primera vez en mi vida adulta, el día siguiente me pertenecía completamente a mí. El martes siguiente, mientras me dirigía al centro comunitario para mi primera reunión del grupo de apoyo, recibí una llamada que me heló la sangre. Era del Hospital Universitario de Madrid, con esa voz profesional y neutral que usan las enfermeras cuando tienen que dar noticias urgentes. ¿Es usted Carmen Ruiz, madre de Jimena García Ruiz?, me preguntó la voz al otro lado de la línea. Mi corazón se detuvo. Sí, soy yo. ¿Qué ha pasado? Su hija está aquí, en urgencias. Ha tenido un colapso nervioso en su lugar de trabajo. Está estable, pero pregunta por usted insistentemente. Ha dado su número como contacto de emergencia. Durante los 20 minutos que me tomó llegar al hospital en taxi, mi mente osciló entre el pánico maternal instintivo y una extraña sensación de ironía amarga. Después de semanas de silencio, después de celebrar públicamente mi reemplazo en las redes sociales, Jimena había puesto mi número como su contacto de emergencia. Incluso en su momento de mayor vulnerabilidad,
Alguna parte de ella sabía que yo era la única persona que aparecería sin hacer preguntas. La encontré en una camilla de urgencias, conectada a un monitor que marcaba sus signos vitales con pitidos regulares que me tranquilizaron inmediatamente. Tenía los ojos cerrados, el cabello revuelto, y por primera vez en años parecía pequeña, frágil, como la niña que solía refugiarse en mis brazos después de las pesadillas. «Mamá», murmuró cuando sintió mi presencia, sin abrir los ojos. «Sabía que vendrías». Me senté en la silla de plástico junto a su camilla y le tomé la mano, esa mano suave que nunca había conocido el trabajo físico real, pero que ahora temblaba como la de una anciana. «Aquí estoy, hija. ¿Qué pasó? Todo se está cayendo a pedazos», susurró, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que abriera los ojos. «Alejandro dice que los gastos de la niñera nos están matando. Los niños lloran todas las noches preguntando por ti. Ayer Carlitos me preguntó por qué la abuela Carmen no nos quiere más, y no supe qué responderle». Su voz se quebró completamente en la última frase, y por un momento fue nuevamente mi niña pequeña, la que venía corriendo a mí cuando algo la lastimaba. Pero esta vez, el dolor que la había quebrado tenía mi nombre, y esa realidad pesaba en mi pecho como una piedra. «Continúa», le dije suavemente, acariciando su mano. «Esta mañana en la oficina, me pidieron que hiciera una presentación para un cliente importante. Era exactamente el tipo de proyecto que he estado esperando durante años, la oportunidad de demostrar que merezco un ascenso. Pero cuando me levanté para hablar, no pude. Simplemente no pude. Me quedé ahí parada, delante de todas esas personas, y no me salían las palabras». Jimena abrió los ojos por primera vez y me miró directamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, hinchados por el llanto y el agotamiento. «¿Sabes qué era lo único que podía pensar mientras estaba ahí parada como una idiota? Que tú nunca me habías fallado en ningún momento importante de mi vida, ni una sola vez, y yo te fallé a ti de la manera más cruel posible». El médico que llegó a revisar a Jimena, un hombre joven con aspecto de no haber dormido en días, me explicó que había sufrido un ataque de ansiedad severo, probablemente desencadenado por estrés acumulado. «No es raro a su edad», me dijo en voz baja mientras Jimena fingía dormir. «Las mujeres de 30 y tantos años que tratan de mantener carreras exigentes mientras crían hijos pequeños están bajo una presión enorme. Necesita descanso, apoyo familiar y probablemente algunas sesiones de terapia». Apoyo familiar. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras acompañaba a Jimena de vuelta a su casa esa tarde. Alejandro no había aparecido por el hospital. Tenía una reunión que no podía cancelar, según me explicó Jimena con una voz tan vacía que me partió el corazón. Cuando llegamos a la Casa de las Rosas, Joana me recibió en la puerta con una expresión de alivio evidente. «Señora Carmen, gracias a Dios que está aquí. Los niños han estado insoportables desde que supieron que su mamá estaba en el hospital. No han querido comer nada, y Carlitos se ha escondido debajo de su cama negándose a salir». Subí a la habitación de los niños y encontré efectivamente a Carlitos acurrucado en el espacio oscuro bajo su cama, aferrado a una foto vieja donde aparecíamos los dos en el parque, de cuando tenía 3 años. Me acosté en el suelo y me metí debajo de la cama con él, algo que mi espalda de 66 años protestó inmediatamente. «Hola, mi amor», le dije en la penumbra. «¿Qué estás haciendo aquí abajo?» «Abuela Carmen», sollozó, y se lanzó a mis brazos con esa desesperación particular de los niños que han estado conteniendo el miedo durante demasiado tiempo. «¿Mami se va a morir? ¿Tú también te vas a ir y nos vas a dejar solos?» «No, mi cielo», le susurré, abrazándolo fuerte mientras trataba de controlar mis propias lágrimas. «Mami está bien, solo estaba muy cansada, y yo nunca los voy a dejar solos. Nunca. ¿Me escuchas?» Esa noche me quedé en la casa, durmiendo en el sofá de la sala después de acostar a los niños y asegurarme de que Jimena tomara la medicación que le habían recetado para la ansiedad. Alejandro llegó pasadas las 11 de la noche, con olor a alcohol y excusas elaboradas sobre clientes exigentes y la imposibilidad de cancelar compromisos profesionales. «Carmen», me dijo al verme en la sala, y su voz tenía un tono que no había escuchado antes.
Algo parecido a la humildad. Gracias por venir. Sé que las cosas han estado complicadas últimamente. Alejandro, le respondí, levantándome del sofá para enfrentarlo directamente. Tu esposa tuvo un colapso nervioso hoy. Tus hijos han estado llorando durante semanas preguntando por qué su abuela desapareció de sus vidas. Y tú llegas a casa a las 11 de la noche oliendo a whisky. ¿Realmente crees que esto se soluciona con un gracias por venir? Por primera vez en los 5 años que conocí a Alejandro, lo vi genuinamente avergonzado. Se sentó pesadamente en uno de sus sillones caros y se cubrió la cara con las manos. No sé qué hacer, Carmen. El trabajo está loco. Los gastos nos están matando. Y Jimena no ha sido la misma desde que tú te fuiste. Los niños tampoco. Es como si toda la familia se hubiera roto, y no sé cómo arreglarla. La familia se rompió, le dije con una calma que me sorprendió. El día que decidieron que mi amor era gratis, pero mi presencia era una vergüenza. Se rompió cuando mi comida casera se convirtió en un olor molesto que había que evitar. Se rompió cuando me recortaron de las fotos familiares como si fuera un error que había que corregir. Alejandro levantó la cabeza y me miró directamente por primera vez en años. Jimena me contó lo que dijo sobre la comida. Y yo sé que nunca te traté como debía. Pensé que como tú estabas siempre disponible, siempre dispuesta a ayudar, no necesitaba agradecerte o tratarte como familia real. ¿Familia real? Como alguien cuya opinión importara, como alguien a quien debíamos incluir en nuestras decisiones, en nuestros planes, en nuestras fotos. Admitió, y su voz se quebró ligeramente. Jimena lleva 3 semanas sin dormir bien, preguntándose cómo arreglar esto. Los niños preguntan por ti constantemente, y yo me di cuenta de que no tengo ni idea de cómo cuidar a mi propia familia sin ti. Me senté frente a él, estudiando su cara en busca de signos de manipulación o falsedad, pero solo vi agotamiento y algo que podría ser arrepentimiento genuino. Alejandro, le dije finalmente, yo no necesito disculpas dramáticas ni promesas que no van a cumplir. Lo que necesito es respeto. Respeto por mi tiempo, por mi trabajo, por mi presencia en esta familia. Y si no pueden dármelo, prefiero mantener la distancia que tenemos ahora. ¿Qué tenemos que hacer?, me preguntó. Y por primera vez en 5 años, parecía estar realmente escuchando mi respuesta. Tienen que decidir si quieren una abuela o una empleada, le respondí, porque yo ya decidí que no voy a hacer las 2 cosas al mismo tiempo nunca más. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá de la casa de Jimena con el olor familiar de mi propio café llenando la cocina. Durante un momento confuso, pensé que había vuelto a mi rutina anterior, que todo había sido un sueño extraño. Pero cuando me levanté y vi mis cosas aún empacadas en una bolsa junto a la puerta, recordé que ya no vivía ahí. Era solo una visita de emergencia que se había extendido una noche. Jimena bajó las escaleras como un fantasma, arrastrando los pies y con el cabello revuelto. Tenía ojeras profundas, y las manos le temblaban ligeramente mientras se servía café. Los medicamentos para la ansiedad la habían dejado aturdida, pero al menos había dormido. «Buenos días, mamá», me dijo con una voz tan pequeña que me recordó a cuando tenía fiebre de niña. «Gracias por quedarte». «¿Cómo te sientes?», le pregunté, estudiando su cara pálida. «Como si me hubiera atropellado un camión», admitió, sentándose pesadamente en la mesa de la cocina, pero también aliviada, de alguna manera extraña, como si finalmente me hubiera permitido colapsar después de años de fingir que tenía todo bajo control. Carlitos y Sofía aparecieron en la cocina en pijama, y por primera vez en semanas, corrieron hacia mí con sus sonrisas genuinas de siempre. Los abracé fuerte, respirando su olor a champú infantil y mañanas perezosas, pero también notando algo diferente en ellos. Una cautela nueva, como si ya hubieran aprendido que los adultos importantes podían desaparecer sin aviso. ¿Te vas a quedar para siempre, abuela Carmen?, me preguntó Sofía, aferrándose a mi pierna. No para siempre, mi amor, le respondí honestamente, pero voy a venir a visitarlos más seguido. Jimena levantó la cabeza del café y me miró con esperanza por primera vez en semanas. ¿En serio? Pero van a ser visitas, le aclaré firmemente. No trabajo.
Cuando venga, voy a ser su abuela, no su niñera. Voy a jugar con ellos, leerles cuentos, cocinar algo rico si quiero. Pero ustedes van a tener que arreglárselas con el resto. ¿Y si necesitamos ayuda urgente?, preguntó Jimena. ¿Como ayer? Las emergencias reales son diferentes, le respondí. Pero van a tener que aprender la diferencia entre una emergencia real y la inconveniencia de no tener niñera gratis. Esa mañana, mientras Jimena se recuperaba y Alejandro se había ido temprano al trabajo con la promesa de volver antes para hablar seriamente sobre cambios, yo llevé a los niños al parque que estaba a 3 cuadras de la casa. Era algo que no había hecho en meses. Simplemente caminar con ellos sin prisa, sin horarios estrictos, sin la presión de mantenerlos perfectamente limpios para cuando sus padres regresaran. En el parque, mientras Carlitos y Sofía jugaban en los columpios, me senté en una banca junto a otras abuelas que también vigilaban a sus nietos. Una de ellas, una mujer de cabello blanco y sonrisa amable, me ofreció caramelos de menta de una bolsa arrugada. No la había visto antes por aquí. Me dijo en tono conversacional. ¿Es nueva en el barrio? No exactamente, le respondí. Es complicado. Se rió con comprensión. A nuestra edad, la mayoría de las cosas familiares son complicadas. Yo soy Amparo, y esos 2 diablos de ahí son mis nietos. Señaló a 2 niños que estaban construyendo castillos de arena con la concentración de arquitectos profesionales. Vengo aquí todos los miércoles y viernes, cuando su madre trabaja. Es nuestro tiempo especial, sin horarios ni presiones. ¿No los cuida todos los días?, le pregunté curiosa. Dios me libre, exclamó riéndose. 2 días a la semana es perfecto, lo suficiente para mantener la conexión, pero no tanto como para que me tomen por garantizada. A los 70 años, una aprende que el amor no tiene que doler para ser real. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante el resto de la mañana. Amor que no tenía que doler para ser real. Durante décadas, había confundido el sacrificio total con el amor maternal, pero tal vez había otra forma de amar que no requería la autoanulación completa. Cuando regresamos a la casa, encontré a Alejandro esperándonos en la sala. Había llegado temprano del trabajo, como había prometido, y tenía sobre la mesa del centro una libreta amarilla llena de números y cálculos. Carmen, me dijo cuando los niños subieron a cambiarse de ropa, he estado haciendo números toda la mañana. Tienes razón sobre todo. Hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades, gastando dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos, y usando tu generosidad para tapar los huecos de nuestro presupuesto descontrolado. Me mostró los cálculos. El colegio privado de los niños que costaba más que mi pensión anual, los 2 coches con financiamiento que se llevaban 1/3 de sus ingresos, las cenas en restaurantes caros, la ropa de marca, las vacaciones que financiaban con tarjetas de crédito. Si sacamos a los niños del colegio privado y los ponemos en el público del barrio, vendemos el segundo coche y reducimos gastos innecesarios, podemos pagar una niñera 3 días a la semana, continuó. Los otros 2 días, Jimena puede trabajar desde casa, o podemos pedir ayuda a mi madre ocasionalmente. ¿Y tu madre está dispuesta a ayudar?, pregunté, sorprendida. En 5 años de matrimonio, la madre de Alejandro había visitado a los niños tal vez 10 veces. Le pedí que viniera esta tarde para hablar, admitió. Reconozco que siempre fue más fácil depender de ti, porque estabas disponible siempre y nunca ponías condiciones. Pero no era justo, ni para ti ni para el resto de la familia. Jimena, que había estado escuchando desde la escalera, bajó y se sentó junto a su esposo. Todavía se veía frágil, pero había algo diferente en su postura, como si se hubiera quitado un peso invisible de los hombros. «Mamá», me dijo, tomando mi mano, «quiero que sepas que he estado pensando mucho en lo que dijiste el otro día, sobre sentirte invisible, sobre tratarte como empleada. Y tienes razón, completamente razón. Continúa», le dije, porque necesitaba escuchar todo lo que tenía que decir. Cuando era niña, tú eras mi heroína, la mujer más fuerte del mundo, que podía arreglar cualquier problema, que siempre tenía una solución para todo. Pero en algún momento, cuando crecí y me casé y tuve mis propios hijos, dejé de verte como esa mujer increíble y empecé a verte como
como parte del mobiliario familiar, alguien que simplemente estaba ahí, disponible, sin vida propia. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez parecían lágrimas de comprensión, no de autocompasión. No es excusa, continuó, pero creo que me daba tanto miedo no ser tan buena madre como tú, que preferí convertirte en mi empleada que enfrentar la posibilidad de que yo pudiera fallar como madre si no tenía tu ayuda constante. ¿Y ahora?, le pregunté. Ahora quiero intentar ser madre de verdad, respondió con una determinación que no había visto en ella desde que era adolescente. Quiero que mis hijos me vean como su madre, no como la persona que los cuida hasta que llegue la abuela Carmen. Y quiero que tú seas su abuela, no su niñera. Alejandro asintió. Hemos decidido también que los domingos van a ser días familiares obligatorios. Sin trabajo, sin teléfonos, sin compromisos sociales, solo nosotros 4, aprendiendo a ser una familia de verdad. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. No la esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes, sino la esperanza más madura de que tal vez podríamos construir algo mejor sobre las ruinas de lo que habíamos destruido. ¿Y qué lugar tengo yo en esta nueva familia?, les pregunté. Jimena y Alejandro se miraron, y vi pasar una comunicación silenciosa entre ellos antes de que Jimena respondiera. El lugar que siempre debiste tener, me dijo. El de la abuela querida y respetada que viene cuando quiere, se va cuando quiere, y es tratada como la parte valiosa de la familia que siempre fuiste. Era un comienzo, no una solución mágica, no un final feliz instantáneo, pero un comienzo real hacia algo que podría funcionar para todos. Y por primera vez en meses, eso me parecía suficiente. 3 semanas después de aquella conversación, cuando ya había comenzado a creer que tal vez las cosas realmente podrían mejorar, recibí una llamada que me recordó por qué había tomado distancia en primer lugar. Era un martes por la mañana, y yo estaba desayunando tranquilamente en mi apartamento de Alcalá de Henares, disfrutando del ritual de leer el periódico sin prisa, cuando mi teléfono vibró con insistencia. «Mamá, necesito que vengas ahora mismo», me dijo Jimena sin siquiera saludar, con esa voz de pánico controlado que había perfeccionado durante años de crisis laborales. Alejandro está en viaje de negocios, Joana se enfermó, y tengo una presentación súper importante a las 10. Es con los inversores japoneses, la que se canceló la vez pasada por mi colapso. No puedo fallar otra vez. Me quedé callada durante varios segundos, sintiendo como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Después de semanas de promesas sobre cambios, respeto mutuo y nuevas dinámicas familiares, ahí estaba otra vez. La llamada de emergencia que no era realmente una emergencia, sino la expectativa de que yo dejaría todo para resolver su inconveniencia. «Jimena», le dije con la voz más calmada que pude, ¿recuerdas la conversación que tuvimos hace 3 semanas? ¿Sobre la diferencia entre emergencias reales y falta de planificación? «Mamá, por favor, no hagas esto ahora», me suplicó, y pude escuchar a Carlitos llorando de fondo. Los niños necesitan ir al colegio en 1 hora. Sofía tiene fiebre y no puede ir a ningún lado. Y yo simplemente no puedo perder esta oportunidad de trabajo. Te prometo que después hablamos de todo lo que quieras. Pero ahora mismo te necesito. ¿Llamaste a la madre de Alejandro?, le pregunté. Está en Bilbao visitando a mi cuñada, respondió rápidamente. No puede venir. ¿Intentaste llamar a alguna de las madres de los amigos de Carlitos para ver si pueden llevarlo al colegio? Mamá, no tengo tiempo para estas preguntas, me dijo, y su voz comenzó a elevarse. ¿Vienes o no? Ahí estaba. El ultimátum. La presión emocional diseñada para hacerme sentir culpable si no abandonaba inmediatamente mi nueva vida para resolver sus problemas de planificación. Era exactamente el mismo patrón que había estado repitiendo durante años, envuelto en palabras diferentes pero con la misma expectativa de fondo, que yo siempre estaría disponible cuando me necesitara, sin importar mis propias circunstancias. No, le dije, y la palabra salió con una claridad que me sorprendió. No voy a ir. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Después escuché su respiración entrecortada, como si estuviera tratando de procesar una respuesta que nunca había contemplado como posible. ¿Cómo que no?
Me preguntó finalmente, con una voz que sonaba genuinamente confundida. Mamá, es importante, es mi trabajo, es el futuro de nuestra familia. Y es tu responsabilidad, le respondí firmemente. Jimena, tienes 35 años. Eres una mujer inteligente, educada, con recursos. Encuentra una solución que no requiera que yo abandone mi vida para resolver la tuya. Pero eres mi madre, gritó. Y ahí estaba otra vez, el argumento final que había usado durante décadas para justificar cualquier demanda. Se supone que las madres ayudan a sus hijos cuando lo necesitan. Ayudar sí, le dije, levantándome de mi mesa y caminando hacia la ventana de mi apartamento, donde podía ver a otros jubilados del edificio, regando sus plantas en sus balcones. Pero no rescatar. No ser la solución automática para cada problema de planificación. No ser tu póliza de seguro personal las 24 horas del día. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Sabía que volvería a llamar, probablemente varias veces, con escalada de urgencia y dramatismo, pero por primera vez en mi vida, no iba a responder a la manipulación emocional disfrazada de amor filial. Durante las siguientes 2 horas, mi teléfono vibró constantemente. Mensajes de WhatsApp que no leí, llamadas que no contesté. Finalmente, alrededor de las 11 de la mañana, la curiosidad pudo más que mi determinación y revisé los mensajes. Mamá, por favor, contesta. No entiendo por qué me estás castigando así. Tuve que llamar a una agencia de niñeras de emergencia. Me va a costar 200 euros por el día. Espero que estés contenta. Perdí la presentación por llegar tarde. Y finalmente, el último mensaje, enviado a las 10:47. Ya entendí el mensaje. No vuelvo a pedirte ayuda nunca más. Esa última frase debería haberme llenado de culpa. Debería haberme hecho correr hacia mi teléfono para disculparme y ofrecer arreglar todo. Pero en cambio, me sentí extrañamente liberada. Finalmente había establecido un límite real y lo había mantenido, a pesar de la presión emocional y las consecuencias prácticas. Esa tarde, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Visité el grupo de apoyo de mujeres mayores que el doctor Herrera me había recomendado. El centro comunitario era un edificio modesto pero acogedor, con sillas dispuestas en círculo y una mesa con café y galletas que parecían hechas en casa. Marisol, la mujer que me había llamado semanas atrás, me recibió con un abrazo cálido y me presentó al resto del grupo. 8 mujeres entre los 60 y los 75 años, todas con historias similares de hijos adultos que habían confundido el amor maternal con servidumbre gratuita. Carmen acaba de dar un paso muy importante, le contó Marisol al grupo después de que yo les relatara lo sucedido esa mañana. Ha dicho no por primera vez. ¿Alguien quiere compartir cómo se sintió la primera vez que estableció límites con sus hijos? Teresa, una mujer elegante de 70 años, levantó la mano, como si estuviera traicionando todo lo que me habían enseñado sobre ser madre. Admitió. Mi hija me llamó monstruo cuando me negué a cuidar a mis nietos durante sus vacaciones en París. Dijo que había criado a una madre egoísta. ¿Y qué pasó después?, le pregunté. Al principio fue terrible, reconoció Teresa. 3 meses de silencio. Pero después, cuando se dio cuenta de que yo no iba a ceder por chantaje emocional, empezó a tratarme diferente. Ahora tenemos una relación más equilibrada. Cuido a mis nietos 2 tardes a la semana, y ella me paga una niñera cuando necesita ayuda extra. Pilar, otra integrante del grupo, asintió vigorosamente. La culpa es lo peor, nos dijo. Nos enseñaron que las buenas madres se sacrifican completamente por sus hijos, sin importar la edad que tengan. Pero nadie nos enseñó que también tenemos derecho a ser tratadas con respeto y consideración. Durante las 2 horas que duró la reunión, escuché historias que podrían haber sido variaciones de la mía. Hijos adultos que esperaban que sus madres fueran niñeras gratuitas, chófers personales, bancos de dinero sin intereses, y terapeutas emocionales disponibles las 24 horas. Mujeres que habían perdido su identidad en el proceso de criar hijos, que ahora las veían como recursos en lugar de personas. Pero también escuché historias de recuperación, de mujeres que habían logrado redefinir sus relaciones familiares sin perder el amor de sus hijos. No era fácil,
me dijeron todas. Y no siempre funcionaba. Algunas habían perdido contacto permanente con hijos que no pudieron aceptar los nuevos límites. Pero las que habían persistido habían encontrado algo que habían perdido hacía décadas: su propia dignidad. El amor verdadero, me dijo Marisol mientras tomábamos café después de la reunión, no requiere que te anules completamente. Si tu hija realmente te ama, aprenderá a respetarte. Y si no puede hacerlo, entonces tal vez es hora de preguntarte si lo que tienes con ella es amor o dependencia disfrazada. Esa noche, en mi apartamento silencioso, reflexioné sobre las palabras de Marisol. ¿Amaba realmente a Jimena? ¿O había confundido el amor con la necesidad de sentirme necesaria? ¿Había criado a una hija independiente y capaz? ¿O había creado a una mujer adulta que esperaba que otros resolvieran sus problemas? Y más importante, ¿podía permitirme el lujo de descubrir las respuestas a esas preguntas, incluso si significaba arriesgar la relación que había definido mi vida durante 35 años? Por primera vez, la respuesta me parecía clara. Sí, podía. Y tenía que hacerlo, no solo por mí, sino por mis nietos, que merecían ver a su abuela como una mujer con dignidad propia, no como una empleada doméstica de la familia.